Hola, ¿qué tal? En esta segunda clase nos vamos a centrar en la resta. Veremos que el modelo de barra cambia un poco. En el modelo anterior conocíamos parte, pero no el todo. En esta ocasión, lo que no conocemos es una de las dos partes. Pero sí conocemos el todo. Es decir, siempre el problema se va a presentar desde lo general, desde el todo, y nos da a conocer una parte, pero no conocemos la otra. Observen, lean bien el problema. Imaginarse el problema. Recuerden que el modelo de barra es un apoyo, es un medio para comprender mejor aún el problema. El signo de pregunta deben escribirlo en el dato que no se sabe. Vamos con la clase. En una salida cultural asistieron 78 personas, 27 eran profesores, el resto fueron niños. ¿Cuántos estudiantes asistieron? 78 personas y 27 eran profesores. En este dato, 78 personas habla de muchas personas y dentro de estas personas, 27 son profesores. El resto no sabemos, que aquí tenemos un total de 78 personas y una parte de 27 que eran profesores. ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Cuántos estudiantes asistieron? Los estudiantes vendrían siendo los niños y es el resto que no sabemos. Tendríamos que representar este problema con un modelo de barra. Si nos fijamos bien, son 78 en total las dos partes. Una de la parte la conocemos, que son los 27. Aquí está, 27. Por la proporción de 78 se ve que la cantidad 27 es pequeño. Lo que desconocemos es la cantidad de estudiantes, de niños que asistieron a la salida cultural, no sabemos. Una de las partes no conocemos. Y es ahí donde está la pregunta. En esta parte, que vendría siendo la gran mayoría de los 78 que asistieron a la salida cultural. De estos 78. Pero no conocemos el resto. Vuelvo a repetir. De las dos partes hay una que no conocemos. Sabemos el total. ¿Qué debemos hacer? Restar 78 menos 27. Estamos sacando de los 78, 27 personas para saber el resto. Eso debemos hacer para saber cuál es la otra parte. Desarrollemos entonces. A 8 le quitas 7 es 1. A 7 le quitas 2 es 5. El resultado nos da 51, que esta parte son 51 estudiantes que asistieron con los profesores a la salida cultural. Si esto lo sumamos, nos da 78. ¿Lo comprobamos? Como hemos visto con anterioridad, para comprobar debemos tomar los 27, que es el sustraendo, y el resultado. Si hacemos esta suma, nos tendría que dar 78. Quiere decir que la resta que acabamos de realizar es correcta. 7 más 1, 8. 5 más 2, 7. 78. Que nuestro ejercicio, nuestro desarrollo 51 es correcto. Asistieron 51 estudiantes a la salida cultural. En el problema tenemos dos datos importantes. El 78 corresponde al total, el 27 es una parte y la otra parte es la pregunta, que no conocemos. Por eso esto es una resta. La comprobación y aquí tenemos la respuesta completa. El segundo problema, si tú ya estás listo como para realizar las guías con el primer ejemplo, ve a trabajar. Practica con los ejercicios que hay en la guía. Pero si aún tienes dudas, continuemos con este segundo ejercicio. Leamos este problema. En una pastelería cocinaron 98 pasteles en 2 semanas. La primera semana hornearon 55 pasteles. ¿Cuántos pasteles cocinaron en la segunda semana? Si vemos, aquí tenemos un total en 2 semanas 98 pasteles. Aquí está el dato. En 2 semanas. En la primera semana, o sea, una parte, se cocinaron 55 pasteles. ¿Qué nos dice en la pregunta? ¿Cuántos pasteles cocinaron
en la segunda semana, que aquí tenemos una parte, la otra parte y el total. Pero del problema conocemos el total, que son los 98 pasteles, y una parte, que son 55 pasteles. Vamos a representar el modelo de barra de este problema. Bien, aquí tenemos las dos partes. Conocemos el total y una parte. Esta es la primera semana, pero no sabemos de la segunda semana. ¿Qué debemos poner aquí? Aquí debemos poner la pregunta. Recuerden, es importante saber dónde está la pregunta en el modelo de barra. Y en este caso dice que es en la segunda semana y no sabemos la cantidad. ¿Cuántos pasteles cocinaron en la segunda semana? ¿Qué debemos hacer a continuación entonces? Debemos restar. A 98 le quitamos 55. Comencemos por la unidad. A 8 le quitamos 5. Quedan 3. En las decenas, a 9 le quitamos 5. Quedan 4. Pero comprobamos si son 43. Recuerden, para comprobar sería entonces tomar los 55 y sumarlos con el resultado, 43. Lo que nos dé aquí tendría que ser 98. 5 más 3 y 5 más 4, 9. 98 es lo mismo que estos 98 que vendrían siendo los 98 pasteles. Entonces quiere decir que la resta está correcta. Ahora ya sabemos que en la segunda semana fueron 43 pasteles. Es decir, la primera semana 55, la segunda semana 43 y si sumamos estos dos nos daría 98. ¿Qué nos falta? La respuesta completa, muy bien. Y aquí tenemos, la segunda semana se cocinaron 43 pasteles. Un proceso completo con modelo de barra como apoyo para comprender el problema. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Lograste comprender que tenemos que representar un modelo de barra para un problema? No olvides repasar una y otra vez el video para comprender los pasos. Y si aún así tienes algunas dudas, pregunta. Puedes llegar a las respuestas. Nos vemos en la próxima clase.